Ya. Entonces vamos con el tema. Oración compuesta subordinada. ¿De qué trata básicamente esto? Si bien es cierto, la oración compuesta coordinada es lo más fácil que existe, la subordinada sí tiene un nivel de complejidad un poco más amplio. Ya no es algo sencillo ni fácil de distinguir. Incluso puedes llegar a pensar entre una u otra respuesta. Entonces, para estar seguros hay que tener en cuenta algunos criterios. Generalmente no vas a encontrar un modelo específico al momento en el que yo te estoy dando los ejemplos. Recién van a poder identificarlas cuando desarrollemos los ejercicios. O sea, ahorita prácticamente te voy a dar una pequeña introducción para que más o menos sepan o tengan en cuenta de qué se trata, ¿no? Proposiciones subordinadas. A ver, son proposiciones subordinadas aquellas que no tienen autonomía sintáctica y de sentido, sino que dependen de una proposición principal, en la cual se insertan como lo haría un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Entonces, si hablamos de oración compuesta subordinada, vamos a hablar de que tienen función de sustantivo, función de adjetivo o función de adverbio. En este caso les voy a presentar las tres funciones, pero de lo que vamos a hablar en sí el día de hoy es sobre la sustantiva. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos. La oración dice, los campesinos creen que su trabajo es duro. Para que tú puedas identificar de dónde a dónde es una proposición subordinada, tienes que identificar las siguientes marcas. La palabra que, la palabra sí o un verbo en infinitivo, o sea, los verbos que terminan en ar, er, ir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú identificas esa palabra, a partir de ella viene a ser, ¿qué cosa? La subordinada. Por ejemplo, ¿cuál de todas las palabras que yo te he dicho se encuentra en esta oración? Que, sí o un infinitivo. Se encuentra la palabra que, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está subrayada y marcada la palabra que? Porque esta es la marca de que la oración es subordinada. Ahora, no solamente la palabra que, porque en una coordinada también puede haber la palabra, puede estar la palabra que, y sin embargo tú no te has dado cuenta. Lo importante es que acá tiene que haber un verbo antes y debe haber un verbo después. Marcas, esto es como si fuese el nexo que identificamos en las oraciones coordinadas, así, igualito, es el nexo, así como en las coordinadas identificábamos y, o, identificábamos pero, ya, lo mismo, tiene la misma función. Entonces prácticamente viene a ser eso, ¿no? A ver, entonces, acá tengo yo la subordinada que viene a ser la palabra que, porque como te decía, tienes la palabra que, la palabra sí y los infinitivos, ¿cierto? Los verbos en infinitivo. Pero se tiene que cumplir de que tiene que ser compuesta. ¿Cómo identifico esto? Que antes del nexo tiene que haber un verbo, en este caso creen, y después del nexo tiene que haber otro verbo, en este caso es, ¿no? Ahí tengo los verbos. Ahora, ¿qué tipo de subordinada es? Vamos a identificar. He subrayado o han subrayado de rojo toda la parte que es la subordinada. ¿Por qué esta parte es la subordinada? Porque está introducida por la marca de la subordinada, que en este caso es la palabra que. Por esa razón, desde que hasta el final es la parte subordinada, porque tiene la palabra que, y por eso lo han separado de rojo, ¿no? Ahora, yo puedo reemplazar esto por cualquier otra palabra o por cualquier otro derivado que me identifique como un sustantivo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Los campesinos creen que su trabajo es duro. Entonces vas a reemplazar que su trabajo es duro por quién. Creen, o sea, los campesinos creen la dureza de su trabajo. Creen en la dureza de su trabajo. Y la palabra la dureza de su trabajo es lo mismo que lo que está acá, solo que aquí está introducida por la palabra que su trabajo es duro, y acá lo he reemplazado por la dureza de su trabajo. Y toda esta frase, la dureza de su trabajo, ¿qué cosa es? Es un sustantivo, pues, es un sustantivo. Es una proposición subordinada sustantiva en función sujeto, ¿no? Porque todo esto es sujeto. ¿Por qué sujeto? Porque mira, acá no hay verbo, por lo tanto debe ser sujeto. Y además la, que vendría a ser determinante, modificador directo, ¿no? O artículo, modificador directo. Dureza, que es el núcleo, ¿no? Núcleo del sujeto. De su trabajo, que es modificador indirecto. ¿Y quiénes tienen esos elementos? Modificador directo, núcleo del sujeto y modificador indirecto. ¿Quién tiene ese elemento? Lo tiene el sujeto, ¿no? El sujeto que está en el sustantivo.
Muy bien, entonces de esa forma hemos identificado que esta oración, los campesinos creen que su trabajo es duro, es una oración compuesta subordinada, sustantiva, función, sujeto, en función, sujeto, ¿no? Es sustantiva en función, sujeto. Ya está. Vamos con el siguiente ejemplo. Y de la misma forma puedes reemplazar el otro para poder darte cuenta que se trata de sustantivo, que se trata de adjetivo, que se trata de adverbio, o sea, reemplazándolo. Por ejemplo, hicimos un viaje que resultó muy agradable. ¿De dónde a dónde es la parte subordinada, la parte que voy a reemplazar? A partir de la palabra que, porque yo te dije bien claro que la subordinada es introducida por la palabra que, por la palabra sí o por la palabra, en todo caso, un verbo infinitivo, ¿no? Que termina en ar, er, ir. En este caso seguimos con que, ¿no? Seguimos con que. Ahora, no solamente con que, sino que también en algunos casos con algunas palabras que ya más adelante vas a ir conociendo de a pocos, ¿no? Pero estas son las principales, ¿no? Hicimos un viaje que resultó muy agradable. Entonces, tú vas a tomar esta parte que resultó muy agradable como la parte que subordina, ¿no? Como la parte de la subordinada porque tiene o está introducida por la palabra que. Desde que hasta el final es la parte subordinada. Esto es lo que vas a reemplazar para identificar qué tipo de subordinada es, si es sustantiva, si es adjetiva o si es adverbial, ¿no? Entonces reemplázalo, pues, por cualquier cosa que se te ocurra, reemplázalo a esta frase de acá. Tú puedes decir, hicimos un viaje muy agradable. O sea, ¿qué cosa le has quitado? Que resultó, ¿cierto? Porque en teoría todo esto sería, hicimos un viaje simplemente muy agradable. Y la palabra muy agradable, ¿qué cosa es? Es un adjetivo, tiene función de adjetivo, ¿no? Esto tiene función de adjetivo, por lo tanto, todo esto de arriba será oración compuesta subordinada, función adjetivo. Función adjetivo. Ya está. La siguiente. Iré a la playa cuando se oculte el sol. Ahora, ¿por qué acá, si yo te he dicho que las que marcan a la subordinada es la palabra que, la palabra sí o la palabra, los verbos infinitivos, ¿por qué acá han subrayado de aquí a aquí? Si acá no hay ningún que, no hay ningún infinitivo, no hay ninguna palabra sí, ¿por qué ha subrayado esto como la subordinada? Ah, porque todavía hay más palabras que tienen esta función y este es en el caso del adverbio. El adverbio tiene las siguientes funciones. Por ejemplo, te voy a mostrar aquí para que más o menos veas, porque en realidad ese tema no lo vamos a tocar el día de hoy, porque hoy día no nos toca adverbios, ¿no? Pero como para que te des cuenta de la diferencia, por ejemplo, acá tengo una lista de palabras que identifican la subordinada adverbial. Entonces, si tú las reconoces, obviamente vas a descartar que esa sea la respuesta de la sustantiva, ¿no? Sobre todo para descartar. A ver, por ejemplo, aquí. Ya. Acá tú tienes puras oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Estos solamente son adverbiales. Y las adverbiales tienen sus nexos exclusivos. Mira, en las de tiempo tienes cuando, mientras, antes de qué, después de qué. En las locales tienes dónde, en las modales tienes cómo, según. Tienes toda una lista que te van a ayudar a identificar cuándo es una subordinada adverbial. Aquí hay una lista de palabras, hay una lista. Entonces, la palabra cuando está dentro de la lista de los adverbios. Por esa razón es que cuando lo marco. Es porque cuando se oculta el sol, todo esto me introduce una subordinada. ¿Pero subordinada de qué tipo? De tipo adverbial. Y también porque lo puedes reemplazar, ¿no? Iré a la playa cuando se oculte el sol. O sea, todo esto puedes reemplazarlo por después. Y la palabra después, ¿qué cosa es? Es un adverbio. Ah, entonces toda esta oración era o tenía función de adverbio. Pero sobre todo tú te das cuenta aquí en la palabra cuando. Por la palabra cuando. Si bien es cierto en las anteriores hemos agarrado a la palabra que, porque es parte de la regla, la palabra que, la palabra sí o la palabra en todo caso, los infinitivos, ar, er, ir, hemos agarrado aquí el que, aquí también hemos agarrado el que. Aquí hemos agarrado el cuándo, pero cuando yo no dije, ¿no? No dije que era parte de la subordinada, pero ya te lo estoy comunicando, que la palabra cuando también es parte de la subordinada, pero cuando se trata de una subordinada en función adverbio. Y lo tienes aquí en esta lista, ¿no?
No solamente está la palabra cuando, está la palabra mientras, antes que, antes de que, y todas estas palabras de aquí que se encuentran en las subordinadas adverbiales. Entonces, si te preguntan, ¿dónde hay subordinada sujeto o dónde hay subordinada sustantivo, dónde hay subordinada adjetivo? Tú vas a descartar a quién. Descartas a la que es introducida por una palabra adverbial, pues en este caso la palabra cuando, porque este tiene función de adverbio. ¿Qué más tenemos? A ver, proposiciones. El día de hoy lo que vamos a ver específicamente no van a ser las adverbiales, eso ya lo veremos en la siguiente clase, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy son las subordinadas sustantivas. De eso vamos a hablar en todos los ejercicios y en todo el tema prácticamente. Por ejemplo, los médicos recomiendan que nos protejamos del sol, ¿de acuerdo? Ahora, ¿tú qué dices? Los médicos recomiendan eso, ¿no? Los médicos recomiendan eso o los médicos recomiendan esto. Entonces, si tú dices de esa forma, vas a poder identificar lo siguiente. Cuando lo puedes reemplazar, los médicos recomiendan una cosa, ¿no? Una cosa. ¿Y una cosa qué es? Una es determinante y, bueno, artículo, y cosa es núcleo del sujeto, ¿no? Entonces, prácticamente que pareciera que tuviese función sujeto. Pero tú vas a poder identificar, claro, esta es oración compuesta subordinada sustantiva, o sea, sustantiva sí es porque dentro de la sustantiva tienes todas estas funciones. Función sujeto, función objeto directo, objeto indirecto, complemento de régimen, complemento circunstancial, predicado, atributo, agente, tienes todas estas funciones en las proposiciones subordinadas con función sustantiva. Pero aquí obviamente vamos a identificar una de ellas. Si tú dices, los médicos recomiendan que nos protejamos del sol, tú ya has separado, ¿cierto? A partir de la palabra que, ya separaste. Y obviamente antes de que tiene que haber un verbo y después de que tiene que haber otro verbo para que sea compuesta subordinada. Si no, no puedes decir que es una compuesta subordinada. O sea, incluso ahí ya tendrías alternativas para descartar, ¿no? Entonces, recuerda que a esta parte de acá la puedes reemplazar por otra palabra, que esa palabra te ayude a identificar si estás ante un sustantivo, ante un adjetivo o ante un adverbio, ¿no? En este caso, los médicos recomiendan que nos protejamos del sol. Todo esto ya he identificado que es una compuesta subordinada. Ahora, necesito saber la función. La función es sencilla porque simplemente utilizas pruebas, pues haces las pruebas. La primera prueba que yo recomiendo es la de objeto directo. Siempre recomiendo esa prueba. Porque si no hay eso, entonces es otra función, ¿no? Entonces, si yo digo, los médicos recomiendan que nos protejamos del sol, se supone que voy a reemplazar todo esto, ¿no? Se supone. Entonces, yo voy a decir, los médicos lo recomiendan. Los médicos lo recomiendan. ¿Encaja? Sí. Eso quiere decir que esta parte subordinada, ¿qué función tenía? Tenía función de complemento o objeto, o bueno, u objeto directo, ¿no? De complemento u objeto directo. Entonces, esta oración de acá, los médicos recomiendan que nos protejamos del sol. Esta parte subordinada tiene función objeto directo, porque tú lo puedes reemplazar por lo. Los médicos lo recomiendan y ese lo ha reemplazado a todo esto, que nos protejamos del sol. Ha reemplazado a toda esta frase, ¿no? Entonces, ahí tenemos, los médicos lo recomiendan, oración compuesta, subordinada, sustantiva, con función, objeto directo. Así de largo son los nombres, ¿ya? Pero tú solamente grábate la parte sustantiva, o sea, oración compuesta, subordinada, sustantiva, porque ese es el tema que estamos tratando el día de hoy. No estamos hablando de subordinada adjetiva ni subordinada adverbial, estamos hablando de sustantiva. Entonces, te concentras en oración compuesta, subordinada, sustantiva, hasta ahí, hasta sustantiva, y después ya le colocas sus agregados según la función que identifiques. Y sus agregados son sujeto, complemento directo, indirecto y todos estos, ¿no? Todos estos de aquí. Entonces, ¿qué más? Cuando están introducidas por las conjunciones que y sí. A ver, conviene que vayas bien equipado para la excursión. Aquí está la palabra que viene a ser la marca de la subordinada, de dónde a dónde vas a separar la subordinada, ¿no? Se supone que antes tiene que estar un verbo y después tiene que estar un verbo, ¿no? Vayas. Listo, ya está. Conviene que vayas bien equipado para la excursión. ¿Qué tipo de subordinada será?
A ver, conviene que vayas, o sea, conviene eso, ¿no? Puedes reemplazarlo por eso. Cuando puedes reemplazarlo por eso, quiere decir que desde esa parte hasta el final viene a ser la parte subordinada, ¿no? Conviene eso. A que vayas bien equipado, todo esto lo puedes reemplazar por la palabra eso, ¿cierto? Conviene eso. Entonces, esa es otra forma también para identificar de dónde a dónde es la parte subordinada, aparte de que ya se ha encontrado la palabra que, ¿no? Pero ahora, ¿esta qué función cumplirá? Conviene que vayas bien equipado. A ver, ¿tú cómo dices? ¿Lo conviene? ¿Tú hablas así? ¿Lo conviene? ¿Lo conviene será? ¿Correcto? ¿Es correcto decir lo conviene? Conviene que vayas bien equipado para la excursión. Si no se puede conjugar correctamente, o sea, si no puedes hacer esa frase, lo conviene creo que suena medio raro, ¿no? Entonces creo que esto no es correcto. Entonces, le conviene, puede ser, ¿no? Le conviene si cae, ¿no? Le conviene. Entonces, ¿esta qué función iba a tener? Conviene. ¿Qué función podría tener? Objeto indirecto, ¿no? Porque eso está introducido por le. Objeto indirecto sería, le conviene, o sea, le conviene eso, ¿no? Ajá, le conviene, por lo tanto, esto es objeto indirecto. Este tiene función de objeto indirecto. ¿Qué más? Me preguntaron si practicaba algún deporte. No te confundas el sí, o sea, no confundas el sí de condicional. Ojo, no confundan el sí de condicional, porque el sí de condicional es cuando tú dices, si hago esto, pasará lo otro. Si no hago esto, no pasará lo otro. Y así, ¿no? Y además porque el sí de condicional se encuentra en la función adverbial. Y acá está, condicional. El sí se encuentra en la función adverbial. Aquí, entonces ahí tú descartas, pues, vas descartando. Pero como te decía, este sí no es de condicional, si te habrás dado cuenta, ¿no? No es de condicional. Acá dicen, me preguntaron si practicaba algún deporte. No es de condicional. No dice, si yo hago esto, pasará lo otro. No dice esto esta pregunta, ¿cierto? Entonces, si no te presenta esta forma, eso es porque esta subordinada es la introducción a, bueno, valga la redundancia, a una proposición subordinada, ¿no? El sí, así como lo es el que, así como lo es un infinitivo, ¿no? El sí. Entonces, de aquí a acá vendría a ser la parte subordinada. Y además porque puedes reemplazar a todo esto por la palabra eso. Me preguntaron eso, ¿no? Y acá sí se puede reemplazar por lo, ¿no? Porque tú dices, me lo preguntaron. Entonces, ¿esta qué función tiene? Función objeto directo. Es oración compuesta, subordinada, sustantiva, función objeto directo. Entonces, acá sí. A ver, ¿qué más tenemos? Interrogativos. En los interrogativos tenemos los pronombres, los adjetivos determinantes o adverbios. No recuerdo cómo se llama su novio. O sea, los interrogativos también introducen a una oración subordinada. Es decir, ¿de dónde a dónde es la subordinada? No recuerdo eso. Entonces, de cómo se llama su novio, todo esto es la subordinada. Porque todo esto lo has reemplazado por eso. No recuerdo eso. Y además porque están introducidas por una palabra interrogativa, en este caso cómo. Entonces, desde cómo hasta el final viene a ser la parte subordinada. Quisiera saber cuántas horas al día estudia. Acá la palabra cuántas. O sea, quisiera saber eso, ¿no? Quisiera saber eso. Entonces, como acá está la palabra cuántas, eso ha reemplazado a la subordinada. Quisiera saber eso. Esa es la parte de la subordinada. Y acá sería en función, a ver qué función tienen. No recuerdo cómo se llama su novio. No lo recuerdo. Y acá quisiera saber cuántas horas estudia. Quisiera saberlo, ¿no? Entonces estamos ante objeto directo. Casi la mayoría tiene función objeto directo. A ver, entonces ahora sí vamos a identificar otro tipo de nexos. Dice, en estas oraciones interrogativas, además de servir de nexos, tienen una función en la preposición subordinada. También se llaman oraciones interrogativas indirectas porque todas ellas encierran alguna pregunta. Tenemos, por ejemplo, quién, quiénes, el qué, la qué, los qué, las qué, etcétera, ¿no? Que también tienen doble función, una de nexo y otra de función en la proposición subordinada. Por ejemplo, los que vengan conmigo, que me sigan. Esta función de acá, los que, ¿no? Lo que identifica aquí, los que.
Los que vengan conmigo, que me sigan. Quienes lleguen tarde no podrán entrar a clase. Acá tenemos quienes. Quienes llegan tarde no podrán entrar a clase. Ahora aquí, en los grandes almacenes liquidan lo que les queda de temporada. Lo que les queda. Acá tienes lo que. Y ya está. Ya has identificado este tipo de pronombres relativos, porque estos vienen a ser pronombres dentro de las oraciones subordinadas. Y este tipo de pronombres cumplen la función, pues, de subordinada. Estos pronombres, los que, quienes y lo que, ¿no? Obviamente tienen que tener más de un verbo para que tú identifiques como compuesta. Todo eso lo vamos a identificar de forma más clara en los ejercicios, ¿no? Acá, por ejemplo, es cuando el nexo, en todo caso, es un verbo infinitivo, ¿no? De mayor me gustaría ser, acá está el infinitivo, ser piloto de avión, ¿no? Ahí está. Entonces, desde ser hasta el final, de mayor me gustaría eso, ¿no? De mayor me gustaría eso. ¿Y a quién vas a reemplazar a todo esto? A ser piloto de aviación. Entonces, toda esta era la parte subordinada, es la parte subordinada. Vamos con ahora las clases de subordinadas sustantivas, justo las que estábamos identificando previamente, ¿no? Cuando tienen función sujeto, complemento directo, indirecto, entre otros, ¿no? A ver, primero vamos a identificar esta de aquí. Cuando hay función sujeto, dice, nos alegra que te vaya bien. ¿De dónde a dónde es la subordinada? ¿Desde qué, no? ¿Por qué? Porque aparte de que la subordinada es introducida por la palabra que, aparte de eso, puedes reemplazar todo esto por eso, ¿no? Nos alegra eso. Entonces, a todo lo que has obviado, esa es la parte subordinada. Nos alegra eso, o sea, que te vaya bien. Esta es la parte subordinada. Ahora, ¿cómo sé que tiene función sujeto? ¿Cómo lo identifico? Ahora, tú puedes decir, nos lo alegra, puedes decir, nos lo alegra, ¿encaja? Nos lo alegra, ¿encaja o no encaja? No encaja. Lo nos alegra, los alegra, no encaja, ¿no? Para reemplazar esto no encaja. Entonces, si no tiene función objeto directo o no tiene función objeto indirecto, si no encaja con objeto directo ni con objeto directo, ¿qué le queda hacer? Le queda hacer función sujeto. Es simple y sencillo, así lo identificas. Así de fácil lo identificas. No encaja, pues. Tú no puedes decir nos lo alegra, ¿no? Ni no, nos le alegra. Entonces, no, pues, no era ni objeto directo ni objeto indirecto. Entonces, ¿qué función era si no tiene OD ni OI? Entonces era función sujeto, ya está, listo. Ahora, complemento directo. Cuando tienes función objeto directo. Quiero que asistas a mi boda. Se supone que introduce la subordinada y a todo esto es al que vas a reemplazar, ¿cierto? Que asistas a mi boda. Y además porque dices quiero eso. Entonces esto reemplazas. A ver, prueba. Lo quiero. ¿Encaja? Sí, encaja. Lo quiero. Entonces, por esa razón es que acá tenemos objeto directo. Y porque obviamente antes tiene que haber un verbo y después tiene que haber un verbo, ¿no? Acá quiero y después asistas, porque si no, no tendría sentido que seas una subordinada, que estemos trabajando subordinada, si no sería simplemente que estuviésemos hallando objeto directo, ¿no? Entonces esa es la diferencia. En objeto indirecto, a ver, di tu dirección a quien me dijiste. A ver, acá va introducido específicamente por la palabra quién, ¿no? Por la palabra quién. Acá está, ¿no? Porque también puede ir introducida por ese pronombre, por la palabra quién. Di tu dirección a quien me dijiste. Ya está. Di tu dirección a alguien, ¿no? A esa persona. Entonces, recuerda que el objeto indirecto generalmente funciona con las preguntas a quién, a quiénes, o para quién, o para quiénes. Entonces, acá no hay más que dudar. Como tiene introducida la palabra a quién, le pertenece al objeto indirecto. Y además porque puedes decir, esto lo puedes reemplazar por le di tu dirección. ¿Y le qué cosa es? Objeto indirecto, pues. Le di tu dirección, ¿no? Y ese le a quién ha reemplazado a la palabra a quién me dijiste. Entonces ahí tienes función, objeto indirecto. Está, es complejo un poco si es que lo ves, si es que no lo analizas y te detienes a pensar, si requiere demasiado para pensar este tipo de ejercicios de oración compuesta subordinada, ¿no? Pero si le agarras ya el truco, no te va a ser difícil. O sea, no tan difícil. Si bien es cierto, este tipo de ejercicios, las subordinadas es lo terrible acá en el curso de lenguaje, es lo peor que existe. O sea, es el terror incluso hasta de los profesores, enseñar este tema.
lo de las oraciones subordinadas, porque créeme que es en la parte en la que es complicada es cuando te ponen ejercicios y tú no sabes si es que está la respuesta o el libro se ha equivocado, ¿no? Porque como tú tienes una idea de cómo se desarrolla, de pronto encuentras una alternativa que te descuadra, ¿no? Una alternativa que te dice, ¿y esta alternativa qué? ¿Esta también es la respuesta o esta no es la respuesta? O sea, según las reglas que tú conoces. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y precisión al momento de desarrollar los ejercicios. ¿Qué más tenemos? A ver, de complemento de régimen, se dedica a restaurar obras de arte. De régimen simplemente está introducido por los pronombres me, te, se, nos y esos, ¿no? En este caso, se. Y ya está. Y se supone que tiene que haber más de un verbo. En este caso, dedica, se dedica a eso. ¿A quién voy a reemplazar? A restaurar obras de arte. ¿Por qué he tomado desde la palabra restaurar? Porque te acuerdas que te dije que la subordinada va introducida por la palabra que, por la palabra sí, ojo, esa sí no es de condicional, y por algún verbo infinitivo, ¿no? Que terminan en ar, er, ir. Entonces, a partir de restaurar hasta arte, esa es la parte subordinada, ¿no? La parte subordinada. Entonces, ¿qué vamos a decir? Se dedica a eso, ¿no? A eso. Y obviamente, antes de esto hay una se dedica, que viene a ser bueno, dedica que es el verbo, y restaurar que es el mismo verbo, ¿no? El mismo verbo de, y que también es la misma marca, ¿no? La marca de separación. Entonces, prácticamente este es el modelo de complemento de régimen. Ahora, en complemento circunstancial, llegó sin que lo supiéramos. ¿Desde qué, no? Llegó sin aquello, sin ello, ¿no? Llegó sin eso. Llegó sin que lo supiéramos. Este es un complemento circunstancial, ¿de acuerdo? Circunstancial, ¿de qué? De carencia. ¿Por qué? Porque está introducida por sin. ¿Sin de qué era? ¿Te acuerdas? Complemento circunstancial de carencia, que carece de algo, que falta algo. Entonces, cuando tienes las palabras claves de complemento circunstancial, en este caso de carencia, tienes, para que sea una subordinada, tiene que tener la palabra que o alguna palabra que haga la marca de la subordinada, como que, sí, entre otros, ¿no? Este es un complemento circunstancial porque tiene la palabra sin que significa complemento circunstancial de carencia. En algunos casos, por ejemplo, la palabra con era complemento circunstancial de compañía, pero esto podría ser subordinada o podría ser coordinada según las palabras que la acompañen. En este caso lo acompaña la palabra que. ¿Y la palabra que era de la subordinada o de la coordinada? Es de la subordinada. Entonces, por eso estamos ante una compuesta, subordinada, sustantiva, función, complemento circunstancial. De atributo. Lo de atributo es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque tiene verbo copulativo, ya está. Y al costado del verbo copulativo tiene que estar la marca de la subordinada, ¿no? Por ejemplo, el motivo de la fiesta es que cumple 50 años. Acá tienes el verbo es. Ya pues, copulativo. Listo. Y al costado, ¿quién está? La marca de la subordinada. El motivo de la fiesta es eso. Y está introducida por la palabra que cumpla 50 años. ¿Ya está? Listo, esto es de atributo cuando tienes el verbo copulativo y es subordinada cuando tiene la palabra que, porque si dijese, el motivo es, el motivo eres tú, si dijera, por ejemplo, el motivo eres tú. Si dijese el motivo eres tú, entonces ahí no podría hablar de subordinada, porque ahí no hay un que, no hay un infinitivo, ni no hay un sí. Entonces es simplemente una copulativa, ¿no? Pero acá es un atributo copulativo porque aparte de que tiene el verbo copulativo ser, al costado está la subordinada que, ¿no? Ahí recién puedes hablar de subordinada función atributo. Sujeto, agente o complemento agente. Esto es cuando tienes oraciones pasivas, pues, ¿no? Oración pasiva. Por ejemplo, el conferencista fue presentado por quien lo había invitado. Ya, ahí está. Simplemente, esto es lo más fácil porque identifica simplemente la forma pasiva. ¿Y cómo era la forma pasiva? Fue presentado por, o sea, el verbo ser en pasado, al costado de un verbo en participio, ido, hado, tos, ocho, y al costado una preposición puede ser de o puede ser por. Esta estructura y este modelo le pertenece a la oración o a la en voz pasiva. Ya, hasta ahí es voz pasiva. Pero ¿cómo identificas que se trata de subordinada pasiva? Porque está introducida por la palabra quién, ¿no? Fue presentado por
él, ¿no? Por quien lo había invitado. Entonces, todo lo que es quien lo había invitado es la parte subordinada, porque quién es la marca de la subordinada. Quién, quiénes, el qué, la qué, los qué, todo esto es parte también de la subordinada, aparte de qué, aparte de sí y aparte del infinitivo. Entonces, de aquí a aquí es la subordinada. ¿Y cómo sé que es en voz pasiva? Por lo que está introducido, pues fue presentado por. Entonces, estoy ante función, complemento agente o sujeto agente. Complemento de nombre. A ver, el problema de que la instalación no me funcione tiene que ver o tiene difícil solución por su antigüedad. Se supone que a partir del qué, ¿no? A partir del qué. Y simplemente, ¿cómo sabes que es complemento de nombre? Porque te da un sujeto antes, o sea, el problema. Ya está, solamente por eso, y así de sencillo. El problema de que la instalación no funcione, todo esto es la parte subordinada. ¿Y cómo te das cuenta que tiene función complemento de nombre? Por esta partecita de acá, por el problema. Porque acá tienes sujeto, bueno, en este caso tienes el que vendría a ser artículo, problema que vendría a ser el núcleo del sujeto, ¿no? Si tienes palabras como encabezadas por el problema, qué sé yo, un encabezamiento de este tipo, ¿no? Un artículo más un núcleo del sujeto. Entonces, cuando tienes esto, y tienes este modelito que recién acá viene la parte subordinada, entonces esta es la de complemento de nombre. Porque ¿cuál es el nombre? Es este de acá. Este es el nombre. Y va acompañado, el nombre va acompañado por la subordinada. Entonces ahí tienes complemento de nombre. Complemento de un adjetivo. Estaba convencido de que conseguiría ese trabajo. Toda esta parte de acá es la subordinada porque tienes que, ¿cierto? Y además porque dices, estaba convencido de eso, ¿no? De eso. En este caso, complemento de un adjetivo, estaba convencido de que lo conseguiría, ¿no? Bueno, de que conseguiría ese trabajo, de conseguir, ¿no? Estaba convencido. Ah, por la palabra convencido, pues convencido es adjetivo, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Ah, estoy convencido, ¿no? Entonces, porque esta palabra introduce a esta de acá, así como esta introduce a esta de acá, ¿no? El nombre introduce al ¿cómo se llama? A la subordinada, acá el adjetivo introduce a esta subordinada, ¿no? Y entonces, de esa forma nos damos cuenta que estamos ante complemento de un adjetivo, ¿no? Si todavía te cuesta entender esta parte de las subordinadas, todas esas dudas se van a resolver al momento de desarrollar los ejercicios. Entonces, empezamos con el ejercicio 1. A ver, esto lo voy a desarrollar yo, así que presten atención. Dice, ¿cómo se denomina la siguiente oración? ¿Qué tipo de oración es? Me disgusta hablar en público. Aquí esto lo voy a copiar en una pizarra virtual para que se pueda entender mejor, ¿ya? Para que pueda hacer los garabatos que corresponden. Ya. Tengo acá la primera oración. Listo. A ver, empezamos entonces. Dice, ¿cómo se denomina la siguiente oración? Me disgusta hablar en público. ¿De dónde a dónde es la parte subordinada? Primero vamos a hallar los verbos, ya a ver cuántos verbos hay para identificar si es una compuesta, ¿no? Porque recuerda que si tiene más de un verbo ya es compuesta. Primer verbo, disgusta. Segundo verbo, hablar, ¿no? Este es el segundo verbo. Entonces, ahora vamos a identificar de dónde a dónde es la parte de la subordinada. Recuerda que la subordinada está introducida por qué, por sí o por un infinitivo, ¿no? Por un infinitivo. Los infinitivos son los que terminan en ar, er, ir. Ya está. Entonces, ¿de dónde a dónde es la subordinada aquí? En me disgusta hablar en público. ¿De dónde a dónde? Fácil, desde el infinitivo ar, ¿no? No hay que, no hay sí, entonces será desde aquí. Esta es la parte subordinada, porque además lo puedes reemplazar por eso, ¿no? Lo reemplazas por eso. Me disgusta eso. Ya está. A todo esto lo has reemplazado. Ahora, la primera prueba que tú tienes que identificar es la de objeto directo o la de objeto indirecto, ¿no? A ver, di, me lo disgusta. ¿Encaja? No. Me le disgusta. Tampoco.
Entonces, no es ni objeto directo ni objeto indirecto, o sea, no tiene esa función. ¿Qué más? Subordinada adjetiva no es. Lo adverbial no es, porque las adverbiales van introducidas por este grupo de palabras que ya te indiqué, ¿no? Subordinada adverbial por esto, por cuando, mientras, antes, por todas estas de acá, donde, como, según, conforme, como si, sí, en el caso de que, de, porque, ya que, puesto que, por, de ahí, por tanto, así que, con que, o sea, las adverbiales están introducidas por este grupo de palabras. ¿Aquí hay alguna de ellas? No. Entonces, ninguna adverbial puede ser la respuesta, ninguna adverbial. Menos de lugar, menos concesiva, menos temporal, porque no se encuentran ninguna de esas palabras de la lista, que eso vamos a estudiar la próxima clase, ¿no? No se encuentran ningunas, entonces solamente me queda subordinada sustantiva y subordinada adjetiva. Ya he identificado que no es objeto directo ni tampoco es objeto indirecto, entonces, ¿qué me quedará? Me queda que sea sujeto, pero la subordinada sustantiva función sujeto, obviamente es función sustantiva, pues, no es función adjetiva. No es sustantiva, entonces la clave correcta es la A, porque la de sujeto pertenece a la sustantiva y eso lo tienes aquí. Clases de proposiciones subordinadas sustantivas. Sustantivas, ¿qué función tiene? Función sujeto. Función sujeto, ya está, y eso le pertenece a las sustantivas. Por lo tanto, esto será subordinada sustantiva, ¿no? A las adverbiales las descartaba por completo porque no hay ninguna palabra de la lista de las adverbiales que las identifique como adverbiales, ¿no? Entonces solo me quedaban estos dos. Y he identificado que esta es tiene función sujeto, por lo tanto, la que tiene función sujeto es la sustantiva, no la adjetiva. La adjetiva es la que tiene función específica y explicativa. Entonces, definitivamente adjetiva no es. Esto vendría a ser subordinada sustantiva, ¿de acuerdo? Subordinada sustantiva. Vamos ahora con la 2, a ver si ya lo pueden resolver, a ver si hasta ese punto ya tienen idea, ¿no? Empezamos con Valerie Lozano. A ver, no importa si se equivocan, cualquier cosita yo les corrijo y les voy a identificar si estaban bien o qué parte estaban fallando. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? O sea, ¿qué función sustantiva tiene? Me comunicó que vendría tarde. Ya, primero identificamos y separamos, ¿no? De dónde a dónde es la parte subordinada. Se supone que es desde la palabra que, ¿no? Porque eso dice la regla, que sí o un infinitivo. Y además porque lo puedes reemplazar por eso. Me comunicó eso. Entonces, toda esta es la parte subordinada. Se supone que hay un verbo antes y hay un verbo después. Verbo 1, verbo 2. Ahora, ¿qué función tiene esto? A ver, Valerie Lozano, ¿ya has identificado? Me comunicó que vendría tarde. ¿Qué función tiene? Primero prueba con objeto directo y con objeto indirecto. Si no te sale con objeto directo e indirecto, ya es función sujeto. A ver, ¿qué función tiene entonces? Valerie Lozano, ¿ya tienes la respuesta? Esa sí está fácil, ¿ah? Está a la vista, al ojo nomás. A ver, ¿ya lo tienes? Ya, si no responde, a ver, Adriana Chumbe, ¿qué función tiene? O sea, es un hecho que es función sustantiva, ¿no? Porque estamos hablando de función sustantiva. Sustantiva, pero ¿qué función de la sustantiva? Sustantiva sujeto, sustantiva objeto directo, sustantiva objeto indirecto, sustantiva atributo o sustantiva, bueno, acá se repite, ¿no? La E con la A se repite en sujeto. Así que cualquiera de las dos puede ser en caso de que esa fuera la respuesta. Adriana Chumbe me dice la B. Claro, pues, es más que obvio. ¿Por qué la B? A ver, ¿por qué? ¿De dónde lo he sacado? ¿De dónde lo he inventado? Porque lo puedes reemplazar por lo, pues. Tú dices, me comunicó que vendría tarde. Tú lo reemplazas acá. Me lo comunicó. ¿Me lo comunicó en caja? Sí. ¿A quién ha reemplazado? A la subordinada que vendría tarde. Me lo comunicó. Este lo ha reemplazado a que vendría tarde, ¿no? Entonces, si hay un lo, definitivamente la clave correcta es función objeto directo. ¿Se puede con le? ¿Me le comunicó? No, no encaja con le, así que objeto indirecto no es. Es objeto directo porque primero se prueba con od o con oi. Y si no encaja ahí recién, entonces ya que te queda función sujeto, ¿no? Entonces definitivamente sujeto no es porque sí encaja con objeto directo. La clave correcta es la B.
¿Ya? Así de fácil está hasta el momento. Hasta el momento no he visto ninguna complicación en el desarrollo de estas preguntas. A ver, vamos con las demás. De repente por acá ya está, empezamos ya con el nivel de complejidad. A ver. Vamos a ver esta oración. Todo este grupo de preguntas. Ya. Acá tenemos la siguiente oración. La oración 3 dice: ¿cómo se denomina la siguiente oración? Dime si llego a tiempo. ¿De dónde a dónde es la parte subordinada? Acá está introducido por sí, ¿cierto? Por la palabra sí. Y además porque puedes decir, dime eso, ¿no? Dime eso. Entonces, ¿qué función tiene? Se supone que hay un verbo antes, acá verbo 1, y un verbo después, verbo 2. Entonces, está claro de que es una oración compuesta subordinada, pero como estamos en el tema de sustantivo, obviamente es una subordinada sustantiva, ¿no? Y además porque en las alternativas todas son sustantivas, sustantiva, sustantiva, sustantiva. Lo que yo quiero saber es qué función de la sustantiva es. A ver, eso también está fácil, así que vamos a preguntárselo a Dayana Bautista. ¿Qué función tendrá esta oración? Dime si llego a tiempo. A ver, Dayana Bautista. Se supone que lo que es separado es para reemplazar, ¿no? Y se supone que primero tengo que probar con objeto directo, objeto indirecto. Primero pruebo con eso. Si ya con eso no me da, entonces es función sujeto, ¿no? Y si en caso hubiese un verbo copulativo, entonces es atributo. A ver, Dayana Bautista. No me dice nada. No sé si estará. A ver, Marife Flores. Dayana Bautista ya me respondió. Objeto directo. Muy bien, claro pues. Objeto directo. ¿Por qué? Porque tú dices dime y se supone que vas a reemplazar todo lo que está en corchete, ¿no? Vas a reemplazar por función objeto directo. Entonces, ¿qué vas a decir? Dímelo, dímelo. ¿Y ese lo qué cosa es? Objeto directo, pues. Y has reemplazado a si llega a tiempo. No has reemplazado a la parte subordinada. Entonces, ¿qué función tenía? Sustantiva, objeto directo. Muy bien, respuesta correcta. Así de fácil está. A ver, la 4. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Mi intención es que aprendas las estructuras sintácticas. Eso está súper fácil si te habrás dado cuenta. ¿De dónde a dónde es la subordinada? Desde aquí, desde la palabra que, ¿cierto? De aquí hasta acá la parte subordinada. Además porque lo puedo reemplazar por eso. Mi intención es eso, ¿no? Mi intención es eso. Ya está. Ahora, ¿qué función sustantiva tiene? Sujeto, objeto indirecto, objeto directo, atributo, sujeto. Recuerda de que antes de objeto directo tienes que fijarte si es que hay verbo copulativo. Si hubiese verbo copulativo, olvídate del objeto directo porque definitivamente ya vendría a ser un atributo, ¿no? O sea, lo que vas a reemplazar vendría a ser un atributo ya que está al costado de un verbo copulativo, ¿no? Si en caso hubiese eso, ¿no? Pero si es que no hay verbo copulativo y hay un verbo predicativo, entonces ahí sí tienes que hacer la prueba con objeto directo, ¿no? Recuerda que al último, o sea, el sobrante, si es que no fuese ni copulativo, si es que no fuese ni objeto directo ni objeto indirecto, si es que no fuese ninguno de ellos, ya es lo que sobra, pues. ¿Y quién sobra? Sujeto, ya sería función sujeto. Entonces, ¿cuál será tu respuesta aquí en la pregunta 4? Eso le toca a Mafer Rincón. A ver, Mafer. No, perdón. Marifé Flores, ¿cuál será tu respuesta? En la pregunta 4, la D. Claro, pues, o sea, más claro ni el agua, ¿no? Subordinada sustantiva atributo. ¿Por qué atributo? Porque todo verbo copulativo tiene función atributo, tiene complemento atributo. ¿Y dónde está el verbo copulativo aquí? Ya pues está acá. Es. La palabra es. Verbo copulativo. Si hay verbo copulativo, lo que está a su costado es complemento atributo. Entonces, ¿qué función tiene esta oración? Complemento o es una subordinada sustantiva atributo.
Solo por el simple hecho de tener un verbo copulativo, ¿de acuerdo? Y acá está el verbo 1, y acá está el verbo 2, ¿no? Verbo 1 y verbo 2, y obviamente el nexo central es la palabra que, ¿no? Antes de que, verbo 1, después de que, verbo 2, sí es una subordinada compuesta. ¿De qué tipo? Atributo, porque tiene verbo copulativo, ¿no? Función atributo. Muy bien, la clave correcta era la D. Vamos con la 5. ¿En qué alternativa existe proposición subordinada sustantiva en función sujeto? Acá me está pidiendo función sujeto. Ahora, recuerda que primero hacemos las pruebas respectivas para determinar si es que tenemos la respuesta o de repente no hay clave incluso, ¿no? O de repente no hay clave, qué sé yo. A ver, vamos a analizar. A ver, un ratito. Hasta aquí es, ¿no? Esto de acá no es. Este de aquí. Ya. Empezamos. Dice, si me invitas un helado, te daré mi chocolatito. Pero esto más tiene la función de una condicional, ¿no? Esta es una condicional. Si haces esto, pasará lo otro. Si esta es una condicional, ¿ante qué estamos? No estamos ante función sustantiva. No estamos ante sustantiva, estamos ante adverbial. Y las adverbiales todavía no las estudiamos, pero sí hemos identificado este sí que es de condicional. Ojo, en este caso, este sí sí es de condicional. No es una marca subordinada, sino es una marca condicional que le pertenece a la función adverbial, ¿no? En la que tienes esta lista. ¿Dónde está esta lista? Aquí, condicionales. Si bebes, no manejes. Esta es una condicional, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta no es función sustantiva, pues descartada, es función adverbial. Eliminamos. Me dijo que me callara de una vez. De aquí a aquí se supone que es la subordinada, ¿cierto? ¿Desde qué? Porque tú dices, lo puedes reemplazar por eso. Me dijo eso. Ahora, ¿qué función es? A ver, atributo no es porque acá no hay verbo copulativo, ¿cierto? Así que atributo no es. A ver, objeto directo, me lo dijo. ¿Encaja? Sí. Entonces, esta es función objeto directo. En la siguiente, me engañaste, pero igual te sigo queriendo. Acá tienes la palabra pero. Y esto no es de las subordinadas. El pero era de las oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas, adversativas. ¿Te acuerdas? Todo ese nombre largo. Oración compuesta coordinada. Este pero es de las coordinadas, no es de las subordinadas, así que descartado. Si estudias mucho, aprobarás el curso. Acá hay otra condicional. Si haces esto, pasará lo otro. Y esto le pertenece a las subordinadas, pero adverbiales, no sustantivas. Por lo tanto, descartado también. Quien compró esa camioneta está gozando mucho. Quien compró, a ver, quien compró esa camioneta está gozando mucho. ¿Quién introduce acá a la subordinada? Lo introduce la palabra quién, ¿no? La palabra quién. ¿Por qué? Por esto de aquí. Por esto de aquí, por el pronombre relativo. ¿Quién, quién es, el qué, la qué? Todos estos pronombres relativos, ¿de acuerdo? Y acá está introducida por la palabra quién. Y este pronombre relativo, quién, ojo a quién, quién es la que pertenece a la función sujeto, más no a quién. A quién es la de función objeto indirecto, ¿de acuerdo? Pero quién, sí. Quien compró esa camioneta está gozando mucho. Entonces, esto viene a ser parte, entonces aquí a partir de la coma, o si no al revés, ¿no? Está gozando mucho quien compró esa camioneta, ¿no? Al revés, para que se entienda mejor. Está gozando mucho quien compró esa camioneta. Ahora tú me dirás, pero acá está la palabra está. ¿No es esto complemento atributo? Entonces, pero ¿te acuerdas cuando a está lo puedes reemplazar por se encuentra? Ya no era copulativo, ¿no? Cuando lo puedes reemplazar por se encuentra. Acá tú dices, quien compró esta camioneta se encuentra gozando mucho. Se encuentra, se encuentra con este estado de ánimo, ¿no? Entonces, este está no era copulativo porque puedes reemplazarlo por se encuentra. Entonces ya no es copulativo. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Está gozando mucho. Acá está introducida por la palabra quién. Y cuando están introducidas por la palabra quién, o sea, bueno, esta parte de acá, estamos ante función sujeto, ¿de acuerdo? Función sujeto. La clave correcta aquí era la E, función sujeto. Muy bien. Pasamos ahora a, ya, a la pregunta 6.
Eso era para preguntar, ¿no? Yo lo resolví. Yo lo resolví, ya no importa. La siguiente sí les pregunto. A ver, empezamos con el siguiente usuario. A ver, esperen un rato que voy a borrar esto. A ver. Me quedé en la pregunta 5, ¿no? 5, 6, 7, 8. Hasta acá. Voy a copiar. Ya, listo. A ver, empezamos. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Dieron los premios a los que solicitaron. A los que, ¿no? Acá tienes los que. Dieron los premios a los que solicitaron. ¿Qué función tiene esto? Dieron los premios a los que solicitaron. A ver, no sé si ya lo habrán llegado a identificar. Eso le toca a Fátima Borda. A ver, ¿qué opinas tú? Dieron los premios a los que solicitaron. De aquí a aquí hemos introducido la parte subordinada. ¿Cuál vendría a ser la función? Función sujeto, función atributo, función OI, función OD, función... ¿qué función? A ver, Fátima Borda. Dieron los premios a los que los solicitaron. Mira, hay una pregunta muy fácil, ¿ah? ¿A quiénes le dieron? ¿Te acuerdas quién preguntaba a quién o para quién? ¿Qué tipo de función? ¿A quién o para quién? ¿Qué función preguntaba a quién o para quién? Fátima Borda me dice la A. ¿Función sujeto? No, función sujeto no es. Cuando tú preguntas a quién o para quién, eso es función objeto indirecto. ¿A quiénes dieron los premios? A los que solicitaron. ¿Ya está? ¿Esto qué cosa es? Objeto indirecto, pues. Este es objeto indirecto. Y además porque puedes reemplazar aquí, se los dieron. Se los dieron. ¿Y quién es el objeto indirecto aquí? La palabra se, ¿no? Se los dieron. Se los dieron. Este se reemplaza a los que solicitaron. Este se. Y bueno, los que es objeto directo reemplaza a los premios, pero nosotros no queremos reemplazar los premios, sino queremos reemplazar los que solicitaron. Y esa función la cumple el se los dieron cuando lo reemplazo. O en todo caso, si reemplazo solamente por le dieron los premios. O sea, ese le a quién ha reemplazado, a los que solicitaron. Entonces, esta era función objeto indirecto. Función objeto indirecto. La clave correcta era la C. 7. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Quiero que te vayas al supermercado. Quiero que te vayas al supermercado. ¿De dónde a dónde es la subordinada? De aquí a acá, ¿no? Quiero eso, porque todo esto se reemplaza por eso. Quiero eso. Verbo antes del qué, verbo después del qué. Verbo 1, verbo 2. Y hasta ahora, ¿qué función cumple aquí en la 7? Fácil también, ¿ah? Recuerda que la primera prueba que tú tienes que hacer es la de objetos. La de objetos, esa es la primera. Bueno, siempre y cuando no haya un verbo copulativo, la primera prueba que tienes que hacer es la de objeto. A ver, Mafe Rincón, ¿cuál es tu respuesta en la 7? Quiero que te vayas al supermercado. ¿Qué función tiene? A ver, Mafer. Parece que no tiene la respuesta. Vamos con otro usuario. Xiomara Loarte. A ver, ¿tú lo tienes o tampoco? A ver, Mafer Rincón ya me respondió. Me dice la C. Claro, pues Mafer, ¿por qué te demoras tanto? La C, pues. Obvio. ¿Por qué? Porque tú dices lo quiero. Lo quiero. Y este lo, ¿a quién ha reemplazado? A que te vayas al supermercado. Ya está. La primera prueba que tienen que hacer es la de objeto directo y objeto indirecto, ¿no? Siempre en cuando no hay un verbo copulativo. Porque si hay verbo copulativo, entonces ya pues la función es atributo, ¿no? Ya no es este objeto directo ni objeto indirecto, imposible que sea, ¿no? Pero como acá no hay ningún verbo copulativo, entonces tengo que probar primero con objeto directo. Si me encaja con objeto directo, ya, definitivamente, entonces esta es función OD. Si me encaja con objeto indirecto, entonces definitivamente es función objeto indirecto. No puede ser otra. No puede ser sujeto. El sujeto recién lo encuentras cuando descartas esas dos primeras funciones, ¿no?
Entonces acá, como se puede reemplazar por lo, entonces es función objeto directo. Ahora sí, Xiomara Loarte, la 8. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Juan cree que María está mintiendo. Se supone que a partir del que viene a ser la parte subordinada, ¿no? Juan cree eso. Verbo antes, verbo 1 y verbo 2, ¿no? Recuerda para que estemos hablando de oración, en este caso copulativa, la palabra estar, ser, todo eso tiene que estar antes de la parte subordinada, tiene que estar antes de la subordinada, no puede estar en el corchete si estamos hablando de copulativo, para que tenga función atributo. Entonces, ¿qué nos dices, Xiomara Loarte? ¿Qué función tiene esto? Juan cree que María está mintiendo. ¿Qué función será? También está fácil, ¿ah? Primero haces la prueba con los objetos. Si te encaja, entonces esa es la respuesta. A ver, Xiomara Loarte. La C. Claro, pues. Claro. O sea, no se asusten si la mayoría de respuestas se encuentran en objeto directo. Si tú estás segura, pues, es lo que es lo que hay. A ver, Juan cree que María está mintiendo. Se supone que vas a reemplazar todo esto, ¿cierto? Toda esta parte subordinada. Entonces, ¿qué dices? Juan lo cree. Juan lo cree. ¿Se puede reemplazar por lo? Sí, y todo este lo ha reemplazado a que María está mintiendo. Recuerda que está dentro del corchete de la subordinada, por eso no me puedes decir que es una oración copulativa, ¿no? Con función atributo, porque en todo caso tendría que estar aquí en vez de cree que sí está fuera del corchete, para que sea copulativa y para que tenga función atributo. Pero como no es el caso, entonces no estamos ante un atributo ni ante un verbo copulativo, estamos ante función objeto directo porque puedo reemplazarlo por lo. Juan lo cree. Lo cree. ¿Encaja? Sí. Por lo tanto, función objeto directo. Vamos con la 9 ahora. A ver. Ya. Continuamos a ver. Pregunta 9. Voy a copiar de una vez las otras preguntas, así que esperen por favor un ratillo. Hasta la 15 ha venido, ¿no? Qué milagro que justo cuando no quiero vienen muchas preguntas. Ya, a ver, ahí esté abierto esto, esperen un ratito, ya se cerró. Ya, listo. A ver, empezamos. 9. No es una oración, dice no esa, no es una oración compuesta subordinada sustantiva. Si dice que no es subordinada sustantiva es porque debe ser o adjetiva o debe ser adverbial, ¿no? O es adjetiva o es adverbial, porque acá dice no es subordinada sustantiva. O en todo caso, ya si nos vamos más allá, o tal vez puede ser una coordinada, ¿no? No una subordinada, sino una coordinada. Puede ser, ¿no? Para tachar de que no es una subordinada. Entonces vamos a analizar de dónde a dónde, por ejemplo, de aquí a aquí es la parte subordinada, ¿cierto? Deseaba que regresara. ¿Qué más? Y acá tú puedes decir lo deseaba, ¿no? Lo deseaba. Entonces ahí ya tienes función objeto directo. ¿Qué más? Se compró un reloj que brilla. A ver, se compró un reloj que brilla. Esto de aquí, que brilla. Si tú dices se lo compró, ¿estás reemplazando a que brilla? No. ¿Estás reemplazando a un reloj? ¿Y un reloj está en el corchete? No. Por lo tanto, esto no tiene función objeto directo. Tampoco tiene función sujeto, porque no, si bien es cierto, estamos identificando eso, acá le está dando, la parte de que brilla, le está dando una característica ¿a quién? ¿A la persona o al reloj? Al reloj.
Entonces, ¿qué función es? Esta es función adjetivo. Función adjetiva, porque no le está, para que sea sujeto, porque mira, hemos descartado que sea objeto directo, no es, porque no reemplaza, el lo no reemplaza a que brilla, no reemplaza a que brilla, reemplaza a un reloj, y un reloj no está dentro del corchete, entonces definitivamente no puede ser. Y en todo caso, esta parte de acá, para que sea sujeto, el que brilla tendría que reemplazar al sujeto, a que él se compró. Él, él no es el que brilla es el reloj. Entonces, esta es función adjetivo. A ver acá, me gusta que seas sincero. Toda esta parte de acá viene a ser la parte subordinada, ¿no? A ver, tú dices, me gusta, me lo gusta, cae, no, me le gusta, cae, no. Si no encaja con OD ni con OI, entonces esta es función sujeto. No deseaba que se hiciera mayor, aquí. Esta es la parte subordinada. Y tú dices, no lo deseaba, no lo deseaba. Entonces esta es función objeto directo. En la E, no quería que lo ascendieran. De aquí a aquí es la parte subordinada. Y tú dices, no lo quería. ¿Qué función es? Objeto directo. Ya está. Ahora te pregunto, a ver, ya prácticamente lo he desarrollado casi todo. A ver, Giovanni Jiménez, ¿cuál es tu respuesta entonces? ¿Cuál de todas no es una oración subordinada sustantiva? ¿Cuál de todas? A ver, Giovanni Jiménez, ¿cuál de las 5 alternativas no es una compuesta subordinada sustantiva? Recuerda que las sustantivas tienen función objeto directo, objeto indirecto, función sujeto, atributo, complemento. Ya, ¿cuál de todas esas alternativas no tiene ninguna de esas funciones que he mencionado? No tiene la respuesta, parece. A ver, ¿quién más? Leonel Oblitas. A ver, Leonel Oblitas. A ver, hazte una. En la 9. ¿Cuál no es subordinada sustantiva? Parece que tampoco, se han quedado mudos. Pero eso incluso ya lo he desarrollado todo. Milagros Lesma. A ver, Milagros, ¿tú qué dices? Milagros Lesma. Si no me responde Milagros Lesma, a ver, Mía Palomino. Ya, Milagros Lesma, respóndeme pues. ¿Cuál es tu clave en la 9? ¿Cuál de todas estas no es una subordinada sustantiva? Milagros Lesma me dice la C. Ya, pero la C es función sujeto. Y la función sujeto está dentro de la subordinada sustantiva. Así que la C no es. Es la B. Porque la B es subordinada adjetiva, no es subordinada sustantiva. Incluso esa ya la había desarrollado. La clave correcta es la B. ¿Por qué? La A, ¿qué función tiene? Función objeto directo, objeto indirecto, sujeto, atributo. Todas esas funciones son de la oración compuesta subordinada sustantiva, ¿no? La adjetiva todavía no la vemos el día de hoy, la adverbial tampoco la vemos el día de hoy. Así que obviamente que la adjetiva no está dentro de la sustantiva. Son 3 apartes. Tú tienes la sustantiva, y dentro de la sustantiva está objeto directo, objeto indirecto, complemento atributo, complemento circunstancial, sujeto, están todas esas funciones, ¿no? Las que teníamos acá. Están todas estas funciones, ¿ves? Subordinada sustantiva. Dentro de la sustantiva está de sujeto, de objeto directo, indirecto, de régimen circunstancial, de atributo, de agente, de nombre, y acá es de complemento de un adjetivo, ¿ah? No es función adjetiva. En cambio, en la que yo te he identificado es la que dice subordinadas adjetivas o subordinadas adverbiales. Esas no son las que están dentro de las sustantivas, pues. Entonces, la B era la que no es subordinada sustantiva. La A sí es porque tiene función objeto directo. La C sí es porque tiene función sujeto.
La D y la E también son porque tiene función objeto directo y esas son funciones de la subordinada sustantiva, a excepción de la B, que tiene función adjetiva. Porque la parte de que brilla está calificando al reloj, no está calificando al sujeto para que sea función sujeto, ¿no? Entonces, si tiene acá, está introducida por un adjetivo, ¿no? Si acá la subordinada tiene un adjetivo, entonces estamos ante función subordinada adjetiva más no sustantiva. Entonces, ¿quién no era sustantiva? La B, porque la B es adjetiva. Esto lo puedes hacer incluso descartando. ¿Por qué? ¿Por qué descartando? Porque la A era objeto directo, la C era sujeto, la D era objeto directo, la E era objeto directo. Entonces, ¿quién te quedaba? La B, pues. O sea, sin necesidad de saber qué cosa es, descartando también podrías resolverlo. 10. Señale la alternativa a una oración compuesta por subordinación sustantiva con función sujeto. Acá sí te pide función sujeto. Vamos a ver cuál será la respuesta correcta en la 10. A ver, no quería causar molestias en aquella fiesta. No quería causar molestias en aquella fiesta. Acá va introducida por causar, ¿no? Por este de aquí. No quería causar molestias en aquella fiesta. Entonces, esto vendría a ser la subordinada. ¿Sería la subordinada? Sí, ¿no? Ya. Ellos escribieron la historia de la vida de los héroes. Acá solamente hay un verbo. Solamente hay uno. Entonces, esta es oración simple. Ni siquiera vas a analizar subordinada. Esta es oración simple. No hay otro verbo para que sea subordinada. La subordinada debe tener a partir de dos verbos. Es difícil de obtener 20 en el examen final. Acá tienes un verbo es y acá tienes otro, ¿no? Obtener. Ya, es difícil de obtener y obviamente que se separa desde aquí, ¿no? Desde el verbo infinitivo. Esta es la parte subordinada. La casa que heredaste de tu abuelo es grande. Lo separas desde acá. Que heredaste de tu abuelo es grande. La casa que heredaste de tu abuelo es grande. Acá verbo heredaste, ¿no? Heredar, uno, y el otro verbo es, ¿no? A ver, ¿qué más? Llegamos tarde porque se malogró el carro. Acá porque, separas. Y te acuerdas que porque era de las adverbiales, esta es de las adverbiales, porque se encuentra en esta lista. Está aquí, en las causales. Causales, acá tienes los nexos porque, ya que, puesto que. Entonces, esta no es una sustantiva, ¿cierto? La E no es una subordinada sustantiva, es una subordinada adverbial. Entonces, parece que esta descartamos, porque obviamente no va a tener nunca función sujeto, ya que no es sustantiva, sino es adverbial por la palabra por qué. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de todas ellas tendrá la función sujeto, como dice acá? Vamos a preguntárselo a Mía Palomino. A ver, ¿qué dices tú? Para la 10. A ver, Mía Palomino. La D. Sí, estás en lo correcto. Es la D. ¿Por qué? Porque acá está el sujeto, pues, la casa, y está siendo introducida por esto de aquí, por toda esta subordinada. Entonces, la D tiene función sujeto, y además porque no puedes decir la casa que lo heredaste o la casa que le heredaste. No puedes decirlo, pues, ¿no? No se puede. Entonces, si no hay con objeto directo ni con objeto indirecto, entonces, ¿qué te queda que sea la D? Que sea función sujeto, ¿no? Y además acá en la A, no quería causar molestias, acá es no lo quería. Entonces sí se introduce por lo tanto esta es función objeto directo. Ellos escribieron, esto no es ninguna subordinada, acá solamente hay un verbo, por lo tanto esta es oración simple, nada más. Es difícil de obtener, es, antes del corchete está el copulativo, por lo tanto esta es función atributo, atributo. Aquí, como este sujeto está introduciendo a esta subordinada, entonces esto es función sujeto, función sujeto. Y en la E llegamos tarde porque esta no es ni función sustantiva, o sea, no es subordinada sustantiva, esta es subordinada adverbial, por lo tanto es imposible que tenga función sujeto. La clave correcta es la D. Muy bien, Mía Palomino.
11. Toda madre desea que su hijo triunfe en la vida. Es reconocido como oración compuesta por subordinación. A ver, se supone que desde que hasta aquí es toda madre desea eso, ¿no? Esa es la parte subordinada. ¿Qué función tiene? Fácil, ¿ah? Uy, eso es lo más fácil del mundo. Toda madre desea, ¿qué desea? ¿Qué función tiene? Esta es la más fácil de todas las preguntas. A ver, eso le toca a Alessandra Chumacero. A ver, Alessandra, ¿cuál sería tu clave en la 11? ¿Cuál sería tu clave en la 11? La A. Pero Alessandra, mira, toda madre desea. Recuerda que primero se prueba con objeto directo. Es que ustedes se están confundiendo en esta parte. Primero prueba con objeto directo y con objeto indirecto. Si no te sale, ahí recién vas a decir que es función sujeto, pero cuando no te sale todavía, ahí recién, ¿de acuerdo? Cuando no te sale. Por ejemplo, aquí yo digo la casa que heredaste, no vas a decir la casa que lo heredaste, no encaja pues, la casa que le heredaste, ¿no? No encaja con que lo heredaste, entonces no es objeto directo y además tampoco es objeto indirecto porque se supone que a lo que reemplazas es objeto indirecto y esto está introduciendo a lo de acá, por eso es función sujeto, ¿de acuerdo? Es función sujeto. Entonces aquí tú dices, toda madre desea que su hijo triunfe en la vida. Se supone que vas a reemplazar a todo este corchete, que su hijo triunfe en la vida. Y tú dices, toda madre lo desea. ¿Encaja con lo? Sí, encaja con lo. Entonces la función era función objeto directo. Primero se prueba con los objetos, o sea, no te vayas de frente al sujeto, primero prueba con los objetos. Si no te sale con objetos, ahí recién puedes deducir que se trata de función sujeto. Ahí recién, ¿ya? Entonces la clave correcta era función sustantiva, objeto directo, porque se puede reemplazar por lo, ¿no? Toda madre lo desea. Y ese lo, ¿a quién ha reemplazado? A toda esta frase, que su hijo triunfe en la vida. Y obviamente, antes hay verbo, después hay verbo. Entonces sí es una subordinada compuesta. Ya, a ver, vamos, ya hemos terminado la 11, vamos, ya vamos a terminar las preguntas, ¿no? A ver, falta la 12, la 13, la 14 y la 15. A ver, vamos a copiar esta parte. Ya, pregunta 9. A ver, en el enunciado, es lamentable que haya golpeado a nuestro equipo. Esta parte de acá, que hayan golpeado a nuestro equipo. ¿Qué proposición subordinada sustantiva es? ¿Y cómo funciona? Sustantiva, qué sé yo, ¿no? Es lamentable que hayan golpeado a nuestro equipo. Es lamentable eso, ¿no? Eso. ¿Qué tipo de proposición subordinada es? A ver, vamos a preguntárselo a... ¿hay respuesta o no hay? De repente no hay, ¿eh? O sea, no se encuentran las alternativas. Stephanie Erazo, ¿tú qué dices? A ver, Stephanie Erazo. ¿Hay respuesta aquí en las alternativas? ¿Hay o de repente no hay? De repente no está. A ver, les voy a dar unas pistas. Adverbial modal no puede ser, porque el adverbial modal tiene como introductorio a la palabra como, más no a qué, porque eso está aquí, ¿no? Se encuentra aquí. Modal de modo tiene como introductorio a cómo, a según, a conforme, así que de modo no es. Ya, me dice que cree que es la B. A ver, la B. Objeto directo. Claro, tú lo has deducido porque tú has dicho lo es, ¿no? Has dicho acá lo es. Es lamentable que hayan golpeado, pero este lo, si te das cuenta, este lo no reemplaza a que hayan golpeado. Este lo reemplaza a lamentable. Entonces no es pues objeto directo, no es. Este lo de aquí, si tú dices lo es, ese lo ha reemplazado a lamentable, más no a que hayan golpeado a nuestro equipo. Es lamentable, lo es, está reemplazando a lamentable, no al corchete. Entonces objeto directo no es, o de no es. Y además, ¿sabes por qué no era objeto directo? Porque acá tienes la palabra es. ¿Y es qué cosa es?
Verbo copulativo. Y verbo copulativo, ¿qué tiene en el corchete? Atributo. Entonces, ninguna era la respuesta. La respuesta correcta es función sustantiva, o sea, era oración compuesta subordinada sustantiva con función atributo. O sea que no había clave, no había clave. Esto es función atributo porque tiene verbo copulativo. Era atributo, no hay respuesta. La clave correcta, o sea, tenías que colocar aquí al costado es función atributo, ¿no? Por el verbo copulativo es. 13. Señala la opción donde hay proposición subordinada sustantiva en función objeto directo. Las que son función objeto directo son las más fáciles de todas las preguntas. Así que en la 13, ¿cuál es la respuesta? A ver, vamos a preguntárselo a... a ver, un ratito. Jean Paul Flores. A ver, Jean Paul. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu clave? En la pregunta 13. Te dice función objeto directo. ¿Cuál de todos presenta función objeto directo? A ver, vamos con otro usuario. Ya se nos acaba el tiempo. Diana Grimaldo. A ver, Diana Grimaldo. ¿Cuál de todas tiene función objeto directo? La D. Claro, muy bien, porque tú dices, lo he comprado, ¿cierto? Lo he comprado. ¿Y a quién has reemplazado? A esto. ¿Qué tanto querías? Ya. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Espérate. En la A dice, el problema es que perdí mi agenda. Acá tú tienes es, ¿cierto? Es. Entonces acá tendrá función de ¿qué? Función de atributo por el verbo copulativo. Esta es función atributo. En la B también tienes no es, ¿no? No es. O sea, no es que me vengas a decir el problema lo es o no lo es, ¿no? Recuerda que cuando tienes verbo copulativo, olvídate de los objetos, ¿no? Entonces acá, como tienes es, no es conveniente la actitud que demuestras, no lo es, ¿no? No lo es. Entonces, acá, ¿qué tenemos? No es conveniente la actitud que demuestras. Ajá, copulativo. No puede ser OD, pues, ¿no? Porque si fuese OD, este conveniente sería el reemplazo de lo. Entonces, definitivamente este es copulativo. Por lo tanto, esto de acá es atributo, complemento, atributo. Además, porque tiene verbo copulativo, ¿no? Atributo. Sé dónde venden las obras de Mario Vargas Llosa. Sé dónde las venden. Sé dónde las venden. Ya, pero aquí, ¿desde dónde a dónde vamos a introducir? ¿Desde dónde, pues? ¿Y dónde qué era? Adverbial, de lugar. ¿Te acuerdas? No es sustantiva, entonces descartado. La D, he comprado el jarrón azul que tanto querías. Lo he comprado. Si yo digo lo he comprado, estaría reemplazando a el jarrón azul. A ver, vamos a buscar alguna otra forma para poder hallar la respuesta. Y a ver, vamos a pasarnos a la ella antes de la D. Los alumnos que trabajan y estudian son pocos. Esta no es definitivamente porque acá tienes la I. ¿Y la I de qué era? Era de la compuesta coordinada, ¿no? Así que por descartes, claro, la respuesta sería la D. Por descartes, ¿no? O sea, porque ya he identificado que ninguna de las otras son. Entonces puede ser la D. He comprado el jarrón azul que tanto querías. El jarrón azul que tanto querías lo he comprado. He comprado. Lo he comprado. Se lo he comprado. Que tanto querías. No sé, esto me da la sensación de que como, bueno, no está, ese lo no está identificando a el jarrón azul. No está reemplazando porque se supone que tiene que reemplazar al corchete. Me da la idea de que si el jarrón tiene esta característica, es un jarrón que tanto quería. O sea, la categoría que le doy es al jarrón, ¿no? Que tenía esta categoría. O sea, el jarrón es ese jarrón que tanto quería. Entonces, más me da una categoría de adjetivo, ¿no? De adjetivo. Entonces, parece que aquí no hay respuesta. O sea, parecía que era la D,
¿no? O sea, parecía. Pero si lo analizo bien, si yo reemplazo acá por lo he comprado, estaría reemplazando a, en todo caso, a el jarrón azul, más no al corchete que tanto querías. Y esta palabra que tanto querías es un calificativo que le estoy dando al jarrón. O sea, ese jarrón, ¿qué calificativo tiene? Es un jarrón que tanto quería, ¿no? Entonces, esto tiene función adjetiva, por lo tanto, aquí tampoco hay respuesta. O sea, pareciera que fuera la D, pero si lo he analizado a profundidad, no hay respuesta. La D tiene función adjetiva, porque la parte que tanto querías es una descripción del jarrón. Y esto vendría a ser adjetivo, pues, es un adjetivo de jarrón, ¿no? Función adjetiva. Entonces, no hay respuesta aquí no hay respuesta, no hay objeto directo, o sea, sí pareciese que fuese la D, pero en realidad, si lo analizo a profundidad, no me da la idea, pues, porque date cuenta nomás en donde dice, lo he comprado. Ese lo no reemplaza que tanto querías, ese lo reemplaza el jarrón azul, entonces no puede ser. Entonces no hay respuesta ahí, no hay respuesta. Parecía que fuese la D, pero no es. En sí, en teoría, si lo analizo de verdad, no puede ser la D. Muy bien, pasamos ahora a las dos últimas preguntas ya para terminar. Catorce. Marca la alternativa que presenta oración compuesta por subordinación sustantiva. O sea, ¿quién vas a descartar acá? Vas a descartar la adjetiva y vas a descartar la adverbial. Recuerda que dentro de la sustantiva está sujeto, objeto directo, indirecto, atributo y todas ellas, ¿no? Las que no tengan ellas es porque son adjetivas y son adverbiales. Adverbiales. Ya está. A ver, el televisor de pantalla plana es muy caro. Aquí solamente hay un verbo, ¿ah? Entonces esta es oración simple. El reloj que compraste es de oro. El reloj que compraste. Aquí está introducido por qué. Este es que compraste, o sea, este es el reloj que compraste. Y acá hay otro verbo, ¿no? Verbo y verbo. Acá me da la idea de o es función sujeto o es función, función adjetiva, ¿no? Ah, no, pero sí es función sujeto porque este es el sujeto, ¿no? En todo caso, para que sea función adjetiva, tendría que calificar a algo, a un objeto directo, en todo caso, ¿no? A un objeto directo, a ese objeto directo le está calificando, ahí recién sería función adjetiva. Esta es función sujeto. A ver, sigo. Es interesante leer a José María Arguedas. Ya pues aquí eh, es interesante leer a José María Arguedas. Esto de acá es copulativo, ¿cierto? Copulativo. Es interesante leer. De aquí es la marca, ¿no? Desde infinitivo leer. Es interesante acá, verbo 1, verbo 2. Entonces, como tiene verbo copulativo, este es función atributo. Función atributo. ¿Qué más? Cuando todos, ya pues el cuando le pertenece a los adverbiales, la palabra cuando, esto no es subordinada sustantiva. El músico fue contratado el para es de finalidad, le pertenece a las adverbiales, así que no es. Mi duda está hasta ahorita entre la B y la C, porque la B pareciera sujeto, pero también pareciese función adjetiva. Y la C, bueno, la C sí es atributo, definitivamente, es función atributo. Entonces, la clave correcta creo que es la C, porque en todo caso, el reloj que compraste, o sea, ¿qué característica tiene este reloj? ¿Cuál es su adjetivo? Es el reloj que compraste, no es cualquier reloj, es el reloj que compraste. Es como si yo dijese reloj feo, ¿no? Es lo mismo, reloj que compraste. Es como si fuese un adjetivo. Entonces, creo que sí, esta da más para adjetivo que para sujeto, ¿no? Entonces, esta es función adjetiva. Sí era función adjetiva. En cambio, la que es función atributo viene a ser la C. Y obviamente el atributo se encuentra dentro de la subordinación sustantiva, pues. Atributo le pertenece al sustantivo. La A era oración simple, así que ni siquiera es una subordinada.
Acá es función adjetiva, no es sustantiva, por lo tanto eliminado. Aquí como tiene cuando y tiene para, estas son de las adverbiales, así que eliminadas también porque esto pertenecen a las adverbiales. La única que pertenece a la sustantiva es la C, porque esta es, como tiene verbo copulativo, es complemento atributo, y el complemento atributo lo tiene la subordinación sustantiva, entonces la clave correcta es la C. 15. Marca la alternativa que muestra una oración subordinada sustantiva. Acá también me está pidiendo lo mismo, ¿no? Que no sea adjetiva y que tampoco sea adverbial y que tampoco sea una oración simple, ¿no? El delincuente saltó por donde pudo. Acá tienes donde, esta es una adverbial por la palabra donde y porque acá está verbo 1, verbo 2, ¿no? Entonces esta es una adverbial por la palabra donde. El amigo que fue condecorado es de Cusco. El amigo que fue de aquí a aquí, eso todavía lo vamos a dejar en análisis, ¿ya? Porque, o sea, me parece que fuese un atributo y también me parece que fuese una función, sujeto, ¿no? Puede ser, o sea, más me da para sujeto, porque como esto está dentro del corchete, entonces me hace pensar que atributo no creo que sea. Entonces, sí, parece que no, ¿no? Porque si los copulativos están dentro del corchete, entonces ya, pues esto es función sujeto, ¿no? Función sujeto. Puede ser, ¿eh? Vamos a seguir analizando. A ver, puede ser función sujeto o no. Esto es igualito que el reloj, ¿no? Es igualito que el reloj. Sí, pues, el amigo que fue condecorado, esta es su característica, ¿no? ¿Es cualquier amigo? No, es el amigo que fue condecorado. Entonces, esto no es función sujeto, ¿ves? Siempre me confundo en esos dos. Es función adjetivo, porque le está calificando al amigo, está diciendo cómo es. Es el amigo que fue condecorado. Esta es función adjetivo, entonces tampoco es, ¿no? Tiene la misma forma del reloj que compraste, tiene la misma forma, el mismo modelo. Entonces, obviamente, estamos ante adjetivo. Y obviamente no puede ser atributo porque recuerda que el atributo, el copulativo tiene que estar fuera del corchete, ¿eh? Para que sea este atributo, ¿no? Esto está adentro, entonces definitivamente no es. Te reías bien y me haces reír. Te reías bien y me haces reír. Acá tienes la I, por lo tanto, ¿esto qué cosa es? Esto no es subordinada, esto es coordinada, oración compuesta coordinada. Entonces no, pues porque tienes la I. Pensé que Magnolia me hablaría de color. De aquí a aquí es la subordinada, ¿cierto? Pensé que Magnolia me hablaría de color. Esto reemplázalo por lo, pues sería lo pensé, ¿cierto? Pensé eso, lo pensé. Entonces esto tiene función objeto directo. Puesto que no ha sacado, aquí, de aquí a aquí, ¿no? Puesto que, pero el puesto que es un enlace del adverbial, entonces no es, pues la clave correcta es la D. ¿Quién es la que tiene subordinada sustantiva? La D, porque en la D tiene función objeto directo. Y la que tiene función objeto directo pertenece a las sustantivas, ¿no? No a las adverbiales, no a las adjetivas, tampoco menos a las coordinadas, ¿no? Ni tampoco a las adverbiales por el puesto que, ¿no? El puesto que aquí todo este enlace pertenece a una forma adverbial, a uno de los enlaces que están en los subordinadas adverbiales. La única que era subordinada sustantiva es la de, porque lo puedes reemplazar por lo, y ese lo da la función de objeto directo. Entonces ya hemos terminado toda la clase del día de hoy. Sí está, para análisis está, o sea, tú tienes que detenerte y ponerte a analizar todas las posibilidades, todas las probabilidades, así, de esa forma, para poder efectivamente identificar ante qué estamos. Pero aquí el truco sencillo está en primero analizar objeto directo y objeto indirecto. Primero empieza por ahí y de esa manera vas a ir descartando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya nos despedimos y nos vemos la próxima clase. Adiós.